Todos y a todas, bienvenidos a este seminario especial. Vamos a esperar unos segundos para que se pueda conectar. Ahora están dejando entrar a las personas. A los asistentes y las asistentes, por supuesto. Ahí veo varios nombres conocidos, así que qué agrado de poder verlos de nuevo en esta instancia que es un poco diferente. Un poco diferente, lo digo así porque muchos de los que estoy viendo acá, los asistentes, ya participan de los webinars que hacemos mensualmente de novedades, pero esto es, como les comentaba, es un poco diferente porque tiene un toque un poco más académico. Ahí se siguen conectando. Bien, yo creo que ahí ya se unió bastante gente. Bueno, buenos días a todos. Para las personas que no me conozcan, mi nombre es Gabriel Halpern, soy abogado y soy el gerente del equipo de servicios laborales de PwC Chile. Y el día de hoy, en conjunto con la Universidad del Desarrollo, les traemos una actividad especial, un seminario especial que se llama Nuevas tendencias en los recursos humanos o gestión de personas en las empresas. El formato de estos webinars, por supuesto, me encantaría poder contestar todas las consultas, comentarios que se armen dinámicas de conversación si es que así lo requiere. Para eso, por favor, siéntanse libres de utilizar el chat. Yo voy a estar mirando. Obviamente me tengo que ir dividiendo entre lo que voy viendo en la pantalla y de repente ir a mirar el chat. Así que ahí vayan enviando sus preguntas y en algún momento las podré ir revisando. Así que, eso. Así que vamos a comenzar con la presentación para empezar a conversar y no perder tiempo. Bien. Como les comentaba, mi nombre es Gabriel Halpern, soy de PwC Chile y les vengo a conversar de este interesante tema que está tan en boga actualmente, especialmente considerando los cambios sociales y normativos que hemos vivido en el último tiempo. Yo creo que si alguien que se dedicaba a la gestión de personas, independiente del rol que cumpliese dentro de la empresa, asesor externo, asesor interno, etcétera, y se pusiese en el año 2018 y el 2021, diría que son dos mundos totalmente diferentes para las empresas. Eso desde el punto de vista puede ser, o sea, es algo social, algo de legitimización de las organizaciones y también normativo. ¿Y a qué me refiero con normativo? Que es legalmente, muchas cosas son diferentes por la batería de leyes que han sido aprobadas, publicadas en el último tiempo. Y eso da a pensar, claro, ha cambiado, entonces se motiva una modernización en el sentido de que estamos en el estado A y tenemos que ir al nuevo estado B, cosa de que las organizaciones logren adaptar a su entorno, a su nuevo entorno social y normativo para que se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Bueno, y no mencioné la constitución la posible nueva constitución que podamos tener, que eso sería más cambios o posiblemente cambios más profundos aún. No los conocemos todavía, pero es previsible que cambios existirán. Y fue así que, bueno, en contacto con la Universidad del Desarrollo, conversamos y planificamos esta breve, muy concisa actividad, porque obviamente es un tema que da para escribir libros de qué hacer específicamente o cómo analizar los fenómenos, pero la idea acá es plantearnos en esta situación y ver y exponerles por lo menos lo que este expositor, lo que hemos podido ver a través de la práctica. Un breve índice para comenzar. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de la actualidad nacional en el área laboral. Luego vamos a hablar de la respuesta legislativa ante la pandemia, que eso es lo que les comentaba, este cambio normativo en el entorno de las empresas. Luego vamos a hablar un poco de reputación empresarial, que tiene que ver con este fenómeno, este cambio social que podemos percibir y podemos dar por existente. Y finalmente las nuevas tendencias en la gestión de personas en particular. Obviamente la presentación completa va a estar salpicada de este tema porque obviamente vamos a ir conversando de esto a medida que se vaya presentando.
Eso es bien conciso, como podrán ver. La idea es que no tome mucho tiempo, mucho de su tiempo. Bien. Entonces, en primer lugar, la actualidad nacional para el área laboral. Es un título bien amplio, pero vamos a ir viendo. Entonces, bueno, en primer lugar, por supuesto, como les comentaba, esto está enmarcado en los cambios sociales o los fenómenos sociales, si lo queremos decir de esa manera, que hemos vivido, que el país ha atravesado en los últimos par de años, y por supuesto es clave en esto lo que se conoce como el estallido social de octubre de 2019. Ahí los paradigmas definitivamente se puede decir que han cambiado de forma importante en la forma en que tenemos que ver cómo las organizaciones se enfrentan, conversan y conviven con su ecosistema. Y luego tenemos, por supuesto, el otro gran fenómeno social, y este también no solamente social, sino que es sanitario, pero lo que nos importa a nosotros es más en la parte social, por supuesto, que fue la pandemia con todos los desafíos económicos y humanos que esto involucró, desde asuntos como el distanciamiento físico hasta la imposibilidad que hubo en un momento de desplazarse de forma absoluta, lo que impedía a algunas personas trabajar, la implementación de nuevas tecnologías, etcétera. Justamente en eso mismo vemos acá como las cuarentenas, el retroceso a fase 1, que era lo que se implementó con el plan paso a paso, llegó, bueno, comenzó en marzo del año 2020, en abril seguíamos en esta dinámica y recién en los últimos meses hemos visto una apertura. Y en este mismo sentido, como respuesta, y la primera parte es solo noticiosa porque para poder conversar del fenómeno, primero tenemos que identificar el fenómeno. Entonces ya vemos como estallido, lo que se conoce como estallido social, la pandemia producida por el virus conocido como COVID-19, las cuarentenas y el teletrabajo, que fue, esto podríamos decir que fue una revolución digital, básicamente. O sea, pocas empresas que yo conocía tenían implementado el teletrabajo previo a esto, y actualmente yo creo que ninguna empresa que haya tenido la posibilidad de implementarlo no lo ha hecho. O haya hecho los cambios estructurales para poder implementarlo, porque la tecnología fue lo que permitió la subsistencia de muchas de estas. Y acá eh, hubo varias noticias que hablaba del impacto particular que sufrió el género femenino en la creación y en el empleo formal. Bueno, este titular es un poco extraño porque dice empleos temporales aumentó. No es el mejor titular, por supuesto, pero la noticia es que esto ocurre porque existe un sector de la sociedad que fue especialmente golpeado por todos estos fenómenos que, como les mencionaba justamente, es el sector de trabajo formal del género femenino. Y no sé si finalmente, pero no finalmente, definitivamente, también es parte de este nuevo, o sea, es parte importante de este ecosistema nuevo, de este fenómeno social que estamos enfrentando, esta nueva realidad, la vacuna. La vacuna ahora se está discutiendo abiertamente si es que es obligación o es un deber o es una facultad siquiera de los empleadores de exigir que sus trabajadores se encuentren vacunados. Por lo menos yo hice la consulta de la Dirección del Trabajo en febrero y seguimos esperando pacientemente porque lo veíamos venir. Lo veíamos venir porque al principio estaba todo el mundo vacunándose, las masas de vacunación eran importantísimas y ahora nos estamos quedando con el nivel de personas que ya o son reacias a vacunarse y no quieren vacunarse, y por lo tanto genera el conflicto. ¿Qué hacemos con estas personas? Tenemos un deber de protección intenso, invasivo, tenemos que respetar su libertad de creencia, podrían alegar que hay una discriminación arbitraria si es que se toma una medida contra ellos. Ese es el debate que se está dando, y mientras no haya una definición de las autoridades, va a ser una decisión súper difícil, perdón, y que cada organización va a tener que tomar asumiendo que hacer algo, exigir, conlleva sus riesgos, y ser pasivo, no exigir nada, también trae contingencias, porque debe primar el cuidado de la vida y salud de todos los trabajadores de la empresa. Esto también es parte del fenómeno, del panorama, del escenario en que las empresas tienen que desempeñarse el día de hoy.
Otro dato muy interesante y muy triste, por supuesto, es que aumentaron las denuncias por acoso sexual laboral. Y acá, bueno, interesante porque en un primer punto uno podría decir, claro, como estamos todos, no todos, perdón, gran parte de la masa laboral, o una parte importante de la masa laboral está trabajando de forma remota, uno podría creer que no existe acoso. Y bueno, noticia de último momento, eso es falso. No, el acoso sexual se puede dar por todo medio, incluso por medios digitales, y ahí hemos trabajado bastante con dinámicas que se dan por redes sociales, envío de memes, Instagram o cualquier otra red social o grupos de WhatsApp en que se comparten imágenes o se hacen comentarios inapropiados. Y esto puede ocurrir porque haya más acoso o también podría ser que las personas estén más conscientes de la protección que les brinda el derecho laboral en cuanto a no ser acosadas las personas. Por lo tanto, hayan subido las denuncias de los años anteriores porque hay más gente consciente de esto y no se quedan pasivas las personas, sino que toman una acción que es denunciar. Pueden ser ambos también. Pueden ser que efectivamente la pandemia haya traído una oleada de acoso superior a lo que existía antes y puede ser que también eso se condiga con este nuevo estado de la materia en el sentido de que ahora hay más conciencia de este asunto. Es una noticia triste, por supuesto, si es que se trata de que se aumentó los casos de acoso, pero es una noticia menos triste si es que lo único que cambió fue que la gente está más consciente, porque es la misma cantidad de acoso, pero las personas ahora están más conscientes, por lo tanto hay más denuncias. En fin, es un fenómeno complejo y el dato es que aumentaron. Entonces, es otro desafío, es otra situación con la que las empresas deben lidiar en su día a día y por supuesto deben tomar acciones preventivas y reactivas también para evitar que ocurra y contingencias que vienen aparejadas a que estos hechos ocurran. Por esto es lo que anticipaba en las 3 noticias atrás de la radio Bio Bio. Esta es de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, o en inglés la ILO, que reconoce que a nivel mundial, por lo menos, el sector más golpeado es el género femenino, las mujeres, y eso devela los desafíos que tienen las empresas que tenían en paridad de género previo a la pandemia, por supuesto, y que ha ido avanzando de forma relevante, pero que se ha agudizado ahora con la pandemia. Y por lo tanto, el desafío no es que se mantenga, es que se hace más importante, porque retrocedimos en este aspecto. Ahí, y la igualdad de género hoy por hoy ya es un asunto que afortunadamente ya es transversalmente aceptado y por lo tanto las empresas tienen que asumir este desafío de forma proactiva, como lo vamos a ir viendo en estas nuevas tendencias que vamos a ir conversando. Eso, esta noticia del País, que es española, básicamente habla de la brecha salarial, que tiene relación también con la equidad de género, con la paridad, que a mismo trabajo la paga es diferente. Ese es el problema. La solución es que mismo trabajo, igual valor, y ese desafío sigue pendiente, y si bien se podría decir que han habido avances, esto no ha terminado, esto a la noticia, que como vemos en la esquina inferior izquierda, no tiene un mes, perdón, tiene justo un mes, vemos que el desafío sigue totalmente vigente. Eso en cuanto a la realidad nacional. En lo laboral, y en lo laboral nos referimos a el entorno del ecosistema donde se mueven las empresas, las organizaciones hoy por hoy, porque incluyo acá también las ONG, las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etc. Tenemos un estallido social, tenemos una pandemia, tenemos el teletrabajo como una revolución, una verdadera revolución digital, tenemos la igualdad de género, tenemos la brecha salarial y tenemos, por supuesto, el acoso sexual y laboral. Yo agregaría ahí que eso
no necesariamente tiene un sesgo de género, de hecho no lo tiene el concepto, pero estadísticamente sí lo tiene. Estadísticamente sí se da que el acoso ocurre más hacia las mujeres, por lo tanto igual ahonda en el desafío que les mencionaba previamente, y eso requiere que hoy por hoy las empresas reaccionen, y es nuestra opinión, que reaccionen, que se adapten a estos nuevos tiempos, a la modernidad, por decirlo así. Modernidad entendido solamente como algo contemporáneo, como el estado de las cosas de hoy, que es diferente, y muy diferente a lo que había hace 2 años. Podemos decir 2 años, agosto 2019, era todo tan diferente hoy que, claro, surgen nuevos desafíos y oportunidades también. ¿Qué pasó legislativamente? Hubo un montón de reformas laborales, que eso es, como les comentaba, había una modificación en el entorno social de las empresas y también en el entorno normativo. Ya vimos la modificación en el entorno social, tecnológico, económico. Ahora vamos a ver las alteraciones normativas que hubo. Primero, la guaripola de las modificaciones, podríamos decir, la ley de teletrabajo junto con la ley de protección al empleo. Estas dos normas me parece que son las cabezas de cartel, por decirlo así, son las cabeceras de las modificaciones laborales que se implementaron las modificaciones normativas laborales que se implementaron para hacer frente a estos cambios sociales, pero principalmente acá estamos hablando de la pandemia. Luego tuvimos la suspensión de elecciones sindicales, que fue relevante por los temas de limitaciones al desplazamiento de las personas, la ley corta de la ley de protección al empleo, que estableció algunos ajustes, beneficios para trabajadores independientes, que les hizo aplicables las normas de la ley de protección al empleo, beneficios para padres, madres y cuidadores, que es la ley de crianza protegida, luego la ley 21269, que implementó la ley de protección al empleo para trabajadores y trabajadoras de casa particular, teletrabajo para trabajadoras embarazadas, y la ley 21.260, que también aplazó el fuero maternal hasta el término del estado de excepción, por lo menos. Luego la 21.263, que nuevamente ajustó la ley de protección al empleo, y en septiembre vimos la resolución número 625 emitida por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que estableció los subsidios al empleo que hasta el día de hoy existen. Luego, esto no fue directamente relacionado con la pandemia, pero sí tiene que ver con el nuevo entorno social en el que nos movemos, que es la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, más su reglamento, que fue la 21.271, las medidas de inclusión de trabajadores discapacitados, que esta es la segunda ley que se dicta en este sentido, luego de la 21.015. Luego se reajustó el ingreso mínimo mensual en noviembre, esta ley 21.283. Luego se ajustó el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, que básicamente para trabajadores del sector público. Entonces, como vemos, la actividad legislativa en lo laboral el 2020 fue intensa. Tenemos, si no me equivoco, 14 leyes que se publicaron entre abril o marzo, que fue la ley de teletrabajo a finales de marzo, entre marzo y diciembre del 2020. O sea, es algo, por lo menos que yo nunca vi, y de lo que he logrado estudiar, nunca existió algo tan potente, una respuesta tan interesante, y que es bien decidor, nos revela con meridiana claridad que lo social cambió, por lo tanto, todo se tiene que adaptar, y se adaptó la ley, pero las organizaciones en general también deben implementarse, deberían adaptarse a estos nuevos desafíos. Y luego llegó el presente año, el 2021, que no bajó el ritmo. Al contrario, partimos con el plan paso a paso, que si bien no fue una ley, fue una normativa que emana del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud, que no es desconocida para casi nadie, me atrevo a decir, porque alteró de forma importante o reguló, porque ya venía afectada algunas libertades de las personas, como de movimiento principalmente y de reunión.
Luego vino la nueva ley de migración y extranjería, luego la ley de modernización a la dirección del trabajo, más los dictámenes sobre el libro de remuneraciones electrónico, que trajo modificaciones. Bueno, los que hemos participado, han participado de las otras actividades que hemos hecho, sabrán que esto sigue siendo muy intenso porque el libro de remuneraciones electrónico pasa a ser obligatorio desde octubre, mes que, no, estamos a 31, me equivoco, el mes subsiguiente todavía. ¿Qué más? La ley de retorno seguro, que es de junio de este año, que también me parece que es bastante conocida porque establece el seguro COVID principalmente, lo que la haría más conocida, pero claro, también definió los grupos de riesgo, cómo se tratan los grupos de riesgo y la obligatoriedad de establecer un protocolo de seguridad para que los trabajadores retornen de forma segura a sus labores presenciales. Luego viene el permiso laboral para vacunaciones, que si bien es importante porque tienen que tener tiempo los trabajadores y las trabajadoras para ir a vacunarse, no da luces sobre el tema del momento, que es la facultad o deber de los empleadores de requerir esta vacunación. Solamente da permiso ante un requerimiento de los trabajadores. Bueno, luego vino la ley 21351, que es la nueva crianza protegida, que vino a complementar, suplementar, mejorar transitoriamente las disposiciones de la ley de crianza protegida, que es básicamente la licencia médica preventiva parental para personas que recién fueron padres, y la suspensión unilateral del contrato de trabajo si es que están cerrados los jardines infantiles. Esto vino a potenciar eso, mejorando las ayudas estatales. Posteriormente vino el reajuste al ingreso mínimo, que fue de julio del mes pasado, seguimos en agosto, llegando el ingreso mínimo para personas entre 18 y 65 años a 337.000 pesos. Y también se publicó la ley de documentos electrónicos laborales. Como vemos, la actividad pandémica normativa pandémica, estuvo muy potente, muy activa durante 2020. Durante 2021, si bien han habido un montón de reformas laborales, de hecho, por lo menos 8, no están todas relacionadas con la pandemia, pero sí con, por ejemplo, vacunación, y digo vacunación porque no solamente COVID, es vacunaciones en general, o sea, la salud de los trabajadores fue parte de la agenda del Congreso, el sueldo mínimo como acostumbra estar, y también la modernización de las relaciones laborales en el sentido de partiendo por la dirección del trabajo y por el libro de remuneraciones electrónico, que es muy, muy importante, y por supuesto también los documentos electrónicos laborales, que es de suma relevancia. En eso estuvo concentrado la actividad normativa. ¿Y qué más ocurrió? Muy importante recordar acá, y acá pusimos un título de otra normativa porque acabamos de hablar de leyes, y ahora vemos algunos dictámenes, que fue uno muy, muy controversial del mes de noviembre de 2019 sobre la suspensión de las relaciones laborales en contexto del estallido social, que fue muy controversial. Luego vino la resolución exenta 625 de septiembre de 2020 sobre subsidio al empleo, a la contratación básicamente, más el IFE laboral, que sigue vigente. Los dictámenes que vimos sobre PCR, que ahí fue contradictoria un poco la dirección del trabajo, porque en un primero dijo que no era lícito, luego dijo que sí era lícito, pero mientras no fuese discriminatorio y los costos fuesen asumidos por el empleador. Y a eso tenemos que agregarle una sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que señaló que el PCR no tenía ningún problema, porque no lo estimaba invasivo ni dañoso. Y hay que agregar, por supuesto, vacunación o la ausencia de pronunciamientos ante la vacunación. El único que existe es esa sentencia que les comentaba de Antofagasta, que la verdad no dice mucho sobre la vacunación, porque no se refirió a la facultad o el deber del empleador de exigir la vacunación de sus trabajadores. Sigue siendo materia totalmente pendiente, y cada empresa tendrá que arreglárselas, entre comillas, ¿no? Luego se dictó el dictamen para la inclusión de personas discapacitadas, procedimientos en pandemia también, procedimientos ante la dirección del trabajo,
Y otro tema que fue muy relevante fue el teletrabajo desde el extranjero, que por supuesto trajo un montón de desafíos. Entonces vemos que todos los cambios que les he comentado hasta ahora, sociales, económicos, tecnológicos y normativos, leyes y dictámenes, afectan directamente a la gestión de personas, o deberían, por lo menos. O sea, si vemos un surgimiento, una agudización de los casos de acoso al interior de las organizaciones, bueno, es posible que la empresa o la organización se quede impávida, no reaccione, pero también puede adoptar medidas para taclear, para frenar ese alzamiento. Y por eso hablamos de los nuevos desafíos. O sea, han cambiado el contexto y ha cambiado el contexto en lo social y también en lo normativo desde la Dirección del Trabajo o de la ley, del Congreso. Entonces tenemos nueva normativa, bueno, hay que actualizarse, ¿cierto? O sea, si tenemos una ley, por ejemplo, un dictamen que habla de el libro de remuneraciones electrónico, por supuesto que tenemos que, o deberíamos, por supuesto, adaptarnos a ello. Si hay nuevas tecnologías, como por ejemplo en pandemia el teletrabajo, por supuesto hay una ley de teletrabajo involucrada que es fundamental, que tenemos que estudiarla e implementarla en la empresa, pero no solamente ello. O sea, si vemos, por ejemplo, a alguien que va a trabajar, a teletrabajar, por ejemplo, desde Argentina, hay nuevos desafíos. Hay desafíos administrativos desde el punto de vista migratorio, hay desafíos desde el punto de vista de la seguridad social de esa persona, hay desafíos desde el punto de vista tributario, dónde va a pagar impuestos, cuándo va a pagar impuestos, etc. Además del laboral, porque ¿qué normas laborales debemos respetar? Si la persona está en Argentina, debemos respetar los mínimos laborales chilenos o los mínimos laborales de Argentina. Y eso es como un bemol, es un apéndice de las nuevas tecnologías, porque uno se enfrenta a, claro, teletrabajo, por supuesto, váyase, ni un problema a teletrabajar desde, supongamos que es una organización que está en Arica, claro, váyase a Perú y trabaje desde allá, pero hay todo una playa de situaciones que emanan de esta sencilla decisión. Nuevas formas de acoso sexual y laboral, por supuesto. Esto sí que ha cambiado un montón. ¿Qué van a hacer los departamentos de gestión de personas cuando, claro, todos trabajamos, no sé si todos, pero una masa importante, digo todos porque yo por lo que vean estoy en mi domicilio particular, estamos trabajando de forma remota, mucha gente está trabajando de forma remota y por lo tanto hay grupos de WhatsApp, hay redes sociales, hay Telegram o cualquier otra aplicación o plataforma en que en que hay interacción entre personas. Y si hay interacción entre personas, es inherente a esa actividad, a la interacción entre personas, que pueda haber acoso. Entonces, es que, y solamente es más complejo porque ¿qué hacemos si alguien comparte un meme? ¿Qué hacemos si que alguien se hace una cuenta anónima para acosar a otra persona? ¿Qué pasa si alguien funa a otra persona en redes sociales o a la empresa por redes sociales? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es lícito? ¿No es lícito? ¿Cómo vamos a investigar? ¿Vale como prueba de la investigación cómo se puede acceder a conversaciones? Se puede acceder a conversaciones en grupos de WhatsApp para poder incluirlo como material de prueba. ¿Son confidenciales? ¿En qué contexto son confidenciales? Súper interesante. Claramente hay un... Y por supuesto, compartir fotos y la discusión que se ha armado mucho, como claro, tiene el perfil de Instagram abierto, así que comparto la foto porque tiene el perfil abierto y la comparto a un grupo de WhatsApp o a otra persona y tiene una connotación de bullying o sexual, puede ser acoso o no. O en realidad, como gestión de personas al interior de las empresas, ¿qué podemos hacer al final? O sea, ¿vamos a esperar a que esto sea un problema para tratarlo? ¿Tener que investigar, sancionar? ¿Podemos hacer algo antes? ¿Qué pasa si no hacemos nada antes? ¿Podemos capacitar? Tenemos que asumir
que ya sabemos todo de acoso y que lo que sabemos o no sabemos de acoso, me refiero a trabajadores y trabajadoras, es lo que hay y tenemos que esperar a que todo salga bien, o podemos asumir que la gente puede seguir aprendiendo. Y claro, quizás hace 10 años estas conductas eran aceptadas y quizás nunca reclamamos, pero hoy la cosa es diferente. O sea, hemos visto, es la pregunta, ¿no?, que estoy planteando, con todos los hechos sociales y normativos que les he expuesto, en la protección de menores, la protección de personas con discapacidad, eh, las normas de la pandemia, ¿es lo mismo? ¿Nos tenemos que quedar tranquilos y no hacer nada, o hay que hacer algo? ¿Podemos exigir la vacunación? Este es el temazo, la verdad, nosotros venimos conversando de esto hace tiempo, pero claro, ¿qué hacemos? Si no hacemos nada y dejamos que las personas vayan a trabajar así nomás, exponen su salud y la del resto. ¿Cumple el empleador con su rol de cuidar eficazmente la vida y salud de sus trabajadores si es que no hace nada? Y por el contrario, si alguien no se vacuna por creencia religiosa, el exigirle una vacunación vulnera su derecho a la libertad de credo, de culto, constituiría una discriminación arbitraria en consecuencia. Ahí hay que hacer un ejercicio puntual, hasta que haya una definición de autoridad que por supuesto va a facilitar mucho las cosas. ¿Qué pasa con las remuneraciones? De hecho, ayer me preguntaban por una política que está implementando Google, no chileno, una filial mundial de otro país, que decían que, perfecto, la vacunación no es obligatoria, pero a los que hagan teletrabajo les vamos a bajar las remuneraciones. Eso para incentivar la vacunación, por supuesto. ¿Eso en Chile sería implementable? Me parece que no, de ninguna manera, pero podemos bajar remuneraciones por teletrabajo. O sea, si alguien trabaja menos, por ejemplo, se podrá bajar. ¿Se podrá conversar de eso? A raíz de lo que ocurre con el debate previsional, ¿cierto?, de las AFP, de los retiros, ¿qué vamos a hacer con los beneficios previsionales? Y acá también destacar que la pandemia también fue solucionada, o no solucionada, perdón, fue enfrentada con recursos ahorrados, ¿cierto?, de la AFP. Entonces, nos damos cuenta de lo importante que fue ahorrar, ¿cierto? Porque si bien no lo usamos para el objetivo último, que era pensión de vejez y pensión antes cesantía, sí fue un tipo de seguridad social porque vino un auxilio en tiempos de necesidad. Y básicamente esa es como la definición amplia de seguridad social. Entonces, en realidad, igual cumple su finalidad desde cierto punto de vista, ¿cierto? La empresa puede hacer algo al respecto, puede establecer planes de ahorro con sus trabajadores para incentivar más ahorro, o nos quedamos con los mínimos legales. ¿Qué hacemos? Y por último, los grupos de riesgo. Ahí, por supuesto, hay un tema importante. O sea, las empresas no tienen por qué saber que existen grupos de riesgo. O sea, que hay alguien inmunodeprimido, por ejemplo, una empresa, la empresa no tiene por qué saber que esa persona es inmunodeprimida, ¿cierto? Porque no tiene por qué encuestar. Pero supongamos que tiene gente de tercera edad, y eso la empresa sí lo sabe, porque los contratos de trabajo tienen fecha de nacimiento. Entonces, la empresa sabe quién es grupo de riesgo por el segmento etario al que pertenece, o sea, ser persona de tercera edad. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Hacemos que vuelvan así nomás? ¿Modificamos las condiciones de trabajo para hacerlo más seguro? ¿Qué pasa si esa persona de tercera edad, por un tema etario, nuevamente, no maneja bien las tecnologías? ¿Lo vamos a capacitar? ¿Lo vamos a despedir? ¿Es lícito despedirlo? Todos estos son desafíos que son muy sencillos de plantear y son muy complejos de resolver. Tiene que ver con seres humanos que conviven en un ecosistema empresarial. No son solamente trabajadores y trabajadoras, son humanos que están ahí y como humanos que están dentro de las empresas, tienen todos sus derechos.
O sea, nadie puede ser bulleado, menoscabado, injuriado, insultado por nadie. Entonces, eh, al administrar, al trabajar con este grupo, la empresa es responsable de un tema muy, muy sensible. Y esto apareja, o sea, si la empresa no hace nada, tiene problemas que pueden ser de reputación, y la reputación es un tema muy importante, especialmente el día de hoy, de cómo vemos, por ejemplo, bueno, vamos a ver ejemplos ahora, ¿no? Bueno, la reputación es un tema súper, súper importante y no es ninguna novedad. De hecho, les puedo citar a Warren Buffett, pero de esto hay mucha literatura y de hecho ya es como cultura popular que la reputación toma muchos años ganarla y es muy fácil perderla. Y la reputación es súper importante porque vemos el contexto social en el que está Chile y la reputación permite que la empresa se legitimice con sus actores, o sea, con las personas que residen en este país, y no solamente eso, también permite que, por ejemplo, en consecuencia de ello, atraiga financiamiento y baje, por ejemplo, la tasa de conflictividad al interior de la empresa, porque la gente está más conforme con su empleador, entonces en realidad bajan los juicios, bajan las denuncias y sube la productividad, porque la gente trabaja mejor o más. Perder la reputación es sensible. Bien, y según Forbes, ¿qué es la reputación? Bueno, para que vamos a hablar eh, de definiciones, porque no es la instancia, pero básicamente es una percepción. ¿Ya? Cómo nos percibe el entorno. Y la percepción incluye ética, relaciones laborales, diversidad, sustentabilidad, marca. O sea, vamos a ver algunos ejemplos de empresas que tienen un impresionante manejo de diversidad que por supuesto afecta muy positivamente su reputación, y podemos ver también otro tipo de empresas que son muy sustentables y que eso también potencia de forma muy relevante su reputación. Cómo manejan los ascensos, las compensaciones. Y acá volvemos a lo que hablamos en un principio, la equidad de género, la brecha salarial debe estar correctamente atendida, en que no exista, básicamente, en que se fomente la inclusión, el trabajo con personas con discapacidad, la diversidad. ¿Y por qué es importante? Por la credibilidad, porque ayuda a retener talento, a los clientes, nos ayuda a la inversión, a la innovación y por supuesto nos pone en un rol de liderazgo del país y el mundo. Bueno, hablemos de Chile, pero por supuesto empresas con muy buena reputación llevan la batuta. Como dije antes, son la guaripola, básicamente, de este asunto. Veamos algunos ejemplos. Google. ¿Por qué? Porque es innovadora, porque, bueno, no se le conocen escándalos laborales, al contrario, se conoce porque tiene buenas relaciones laborales y es tecnología que en principio no menos es sustentable. Eso es como mi diagnóstico a la rápida. Y tiene una reputación muy sólida y muy bien ganada. Coca-Cola centra su actividad acá publicitaria, por supuesto, en la sustentabilidad. Miren qué interesante. Lo principal es lo retornable, ¿cierto? Que sea sustentable, que sea amigable con el medio ambiente, el calentamiento global, muy importante. Bueno, Netflix, porque es un medio de entretenimiento, por supuesto, muy innovador, y la innovación tecnológica, en este caso, trae buena reputación y, por supuesto, no se conocen accidentes o malos antecedentes laborales tampoco. Interesante. Notco, por supuesto, nuestro emblema nacional últimamente. ¿Por qué es tan reputada? Bueno, por lo mismo no tiene mayores escándalos, por decirlo así, es muy innovador y es sustentable. Es muy amigable con su entorno. Y eso genera una muy buena reputación. Y en este sentido, los escándalos de acoso, y voy a poner ejemplos importantes, o sea, de altos ejecutivos de la empresa contra personas del escalafón más bajo de la empresa, escándalos de acoso, eso podría hacer
es esperable que diluya completamente la reputación de la imagen corporativa, trayendo, por supuesto, perdiendo todos los beneficios de una buena reputación. Entonces, acoso laboral, acoso sexual, prácticas antisindicales, discriminación contra personas de diversidad sexual o divergencias sexuales, o por religión, por credo, perdón, lo dije, por religión, por nacionalidad, etc. Todo eso, todos esos escándalos nos pueden traer muchos, muchos problemas. Y acá un ejemplo que es un hecho público, cuando una empresa reconoció que sus productos no son saludables, y eso en Estados Unidos, en el Financial Times, perdón, esto es Londres, Financial Times, conlleva una pérdida de reputación muy importante y lo que por supuesto golpea fuertemente la interna de las empresas. Y recuperar, como diría Warren Buffett, ¿cierto? Recuperar esta reputación es súper, súper difícil. Súper, súper difícil. Amazon, otro problema de reputación importante por temas sindicales. Esto tampoco es en Chile, por supuesto, pero esto golpea a la empresa, por supuesto, y tiene repercusiones muy, muy importantes. Canes, la marca para comida de animales, también tuvo un problema ahí con alimentos que resultaban dañinos para las mascotas, y eso, por supuesto, genera, uno se podría imaginar un daño reputacional tremendo, más allá del que la gente deje de comprar la marca. Y acá vemos también temas reputacionales, son funas, que no es menor. Acá vemos, está censurado el nombre de la persona, por eso se ve un cuadrito blanco de la persona que fue funada, porque nosotros no podemos replicar esto. Pero efectivamente la reputación es fundamental porque hoy por hoy dañarlas es accesible para cualquiera. Uno publica una publicación así en este caso es Instagram, los dos ejemplos, uno de una artista conocida nacional y el otro de una productora muy importante. Entonces, ante un problema interno, ya sea acoso, esto es un caso de acoso, ¿ya? Pero puede ser cualquiera de los otros que hemos visto de despidos antisindical, discriminación arbitraria, y bueno, básicamente la reputación se pierde y nos pueden destruir públicamente. Y acá vemos el mismo ejemplo y vemos algunas reacciones en Instagram, cancelado, machista, cancelado, y vemos la cantidad de reacciones, 500 me gusta, 500, 600, 480, 342, o sea, es impresionante el daño reputacional que uno puede sufrir acá, y por eso hay que tener mucho cuidado. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, las funas han sido tratadas por las Cortes de Chile. Acá tenemos una sentencia de Temuco y también la Corte Suprema, que en ambos casos declararon ilegal la funa. ¿Ya? No de la forma más categórica, porque de hecho la Corte Suprema dice que la funa es ilegal porque es vaga, imprecisa y sin pruebas. Lo que significa que si la funa fuese precisa y con prueba, sería lícita. Pero no nos gusta pensar eso. Para nosotros la funa es un mecanismo de autotutela y eso en realidad no resiste análisis en un Estado de Derecho como el nuestro, pero más allá de eso, lo que nos importa a nosotros es que la funa, por más que sea ilegal, igual el daño queda hecho. Se publica la publicación, se sube la publicación a la red social y la reputación ya se destruye. Vemos la cantidad, si a posteriori la Corte hubiese declarado que las funas que estábamos viendo recién son ilegales y hubiesen tenido que bajar las publicaciones de redes sociales, que dicho sea de paso, se bajan automáticamente porque son de esas de 24 horas, el daño ya está hecho, ya vimos las reacciones, ya se sabe todo, todos sacaron pantallazos. Ocurrida la funa, el daño está hecho por más ilegal que sea. Entonces, vemos acá que lo más importante es prevenir que ocurran estas situaciones funables o sancionables. Entonces, acá es muy importante que las empresas tengan a sus departamentos de gestión de personas muy preparados para evitar, prevenir que ocurran estas situaciones, hacer las capacitaciones que correspondan en temas de acoso, de inclusión, de diversidad, implementar las políticas para que todos tengan muy claras cuáles son las reglas del juego.
Que nadie crea que, claro, que bueno, yo siempre he hablado de esta manera, me he referido de esta forma despectiva sobre este grupo determinado porque es una bromita. No, eso se tiene que quedar claro, tiene que haber un trabajo previo para que no ocurra. La mejor forma de cuidarse es que no ocurra. Y hemos hablado mucho de la reputación ahora, pero no tiene que ocurrir porque, de nuevo, lo que mencionaba hace unos minutos, las organizaciones trabajan con ecosistemas de personas. O sea, por un tema básico de dignidad humana, estas cosas no pueden pasar. Más allá de las repercusiones económicas y reputacionales que podrían haber, el objetivo de toda organización hoy, especialmente dado el contexto social diferente en el que enfrentamos, son situaciones inaceptables para una empresa, o que deberían ser inaceptables para una empresa, y debería poner todos sus esfuerzos para que esto no ocurra nunca. Y si ocurre, vemos el grave daño que ocasiona la impunidad. Eso yo creo que también es indiscutible por hoy. Entonces, si ocurre un caso de que lamentar, hay que sancionarlo como corresponde y no meterlo debajo de la alfombra. Entonces, prevenir y corregir. Y todo eso es un desafío, entre comillas, nuevo de las empresas. Porque quizás algunas cosas no han cambiado tanto en los últimos años, como el tema del acoso, en realidad es lo mismo, pero el fenómeno en sí se ha cambiado. Legalmente siempre ha estado prohibido, ¿cierto? Pero hoy es más visible, vemos que las denuncias de acoso aumentaron. Y no hay que quedarse impávidos frente a eso. O sea, la organización tiene una responsabilidad, le pasaron la posta y dijeron, tome, corra estos metros y gane la carrera. Lo tiene que hacer usted. Usted tiene que correr y no otra persona por usted. Y es así como llegamos a lo que estoy conversando, que son las nuevas tendencias. Los recursos, los departamentos de gestión de personas, los equipos de gestión de personas en las empresas tienen en sus manos una labor que es sustancial para nuestra sociedad. Ellos verán, son pequeños inspectores, por decirlo así, porque las personas se traten correctamente, porque fuera de las organizaciones, el ente rector de todo esto son los tribunales de justicia y las policías, que en realidad no tienen un nivel de injerencia tan alto como las empresas en este sentido. Y es un rol súper interesante. Las empresas tienen un deber de que por lo menos en su espacio, en su ecosistema, exista el tratamiento humano adecuado. Es muy interesante. Es una responsabilidad. Es un desafío tremendo y hermoso, porque eso es lo que nos lleva a que si eso se logra estabilizar, es esperable que el ecosistema se relacione de manera mucho más pacífica. Y por otro lado, es un deber que si no cumplimos es fuertemente sancionado en muchas ocasiones. Entonces vemos que ya no es lo mismo trabajar en gestión de personas hoy que trabajar en gestión de personas hace 3 años. Tenemos que prevenir, tenemos que trabajar, tenemos que corregir con categoría, con vehemencia, con tajantemente. Equidad de género pusimos acá. Por supuesto, muy importante. Brecha salarial, igualdad de oportunidades de empleo. No hay ley de cuotas en Chile, pero bueno, a mí me parece que debería ser cumplida tácitamente, ¿no? No veo los motivos para que las empresas deban esperar una orden del Congreso para ser paritarios en su tratamiento. Podemos tomar la posta y decir, bueno, ponemos dentro de los criterios de selección corrección de género. Y podemos incluir también, por supuesto, diversidades sexuales o divergencias sexuales. Inclusión. No sé si cuota, porque las cuotas en realidad podría ser no lo más eficiente en términos de productividad, pero por lo menos sí poner un criterio ahí para seleccionar. Al final, la persona más idónea para el cargo debe ser seleccionada y está bien. Así entendemos que las empresas funcionan el día de hoy y ese debe ser el criterio más importante, pero podemos agregar otros criterios también. ¿Cómo lidiamos con la diversidad sexual una vez adentro? Sensibilización, capacitación, inclusión. ¿Qué pasa con las personas migrantes? Lo mismo. ¿Qué pasa con los rangos etarios? Hay protección legal, pero ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, ante una pandemia en que nos obligue a hacer teletrabajo a los que puedan y personas de tercera edad o cuarta edad
podemos ya hablar que existe una cuarta edad, no estén capacitados para utilizar las herramientas tecnológicas. ¿Los vamos a dejar ahí? ¿Vamos a esperar a que haya un problema para arreglarlo o no? Y acá tenemos también los conflictos, no conflictos, los desafíos de sustentabilidad. Y vemos las empresas B, que son estas que tienen finalidades sociales, que hoy por hoy son las que son las más reputadas, o de las más reputadas por la innovación, por el tratamiento del medio ambiente que tienen. Y eso hace un desafío, porque por más que la empresa hoy no sea empresa B, sí puede la organización tomar medidas que lo lleven a beizarse, entre comillas, ¿no? Que lo lleven a tener un trato más amable con su ecosistema, que es, por ejemplo, la estrategia que estaba implementando Coca-Cola, que vimos en la publicidad de recién, de más retornable. Nuevas tecnologías, como les comentaba, qué herramientas tenemos a disposición, cómo capacitar, qué medidas de seguridad adoptar, que eso es muy importante, ¿no? Valores y cultura empresarial, eso es muy importante. Tenemos que entender o definir cuál es la cultura, cuál es la identidad de la empresa, qué es aceptable, qué no, la diversidad, somos diversos, no somos diversos, etc. Y eso hay que trabajarlo, porque eso genera una mejora de reputación, por supuesto, y también permite que la gente que trabaja en este ecosistema se siente más identificado con él. Y al sentirse más identificado con el ecosistema, permite que se legitime esta empresa en su entorno. Y eso hace que sea moderna o contemporánea, por decirlo así, con los tiempos de ahora, que la sociedad cambia y las empresas son parte de la sociedad, así que las empresas también deben cambiar. So pena, o de no ocurrir, poder sufrir coletazos reputacionales, ¿cierto? Ilegales. Finanzas. Muy importante el tema previsional, que conversábamos hace un segundo. La seguridad social es muy importante y de hecho en esta pandemia ha demostrado que fue fundamental. O sea, sin las ayudas de seguridad social, sin los ahorros de seguridad social, más allá de la crítica de su utilización o no, pero esos ahorros previsionales han sido importantísimos. Importantísimos. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo podemos ahorrar el día de hoy? Eh, ¿Dónde ahorrar? ¿Para qué sirven las pensiones? ¿Cómo se calculan? Etcétera. Todo eso es información que muchos trabajadores quizás no manejan y es muy importante que la empresa, al ser este ente rector de las relaciones humanas que conviven dentro de ella, debería estar en capacidad de poder guiar en este sentido. Bueno, acá los vehículos de ahorro son importantes porque tanto, así se ahorra, calcula no sé cuánto, todo eso sería altamente recomendable que las empresas lo pudiesen implementar. Impuestos y seguridad social, por lo menos, es muy importante. Eso como siempre. Paridad y representación, esto también es tan importante. Bueno, hablamos mucho de paridad ya, pero representación, ¿cómo vamos a implementar esto? Podríamos implementarlo, por ejemplo, en los comités paritarios. Bueno, legalmente ya es obligatorio en, las, eh, en las comisiones negociadoras sindicales. Ya es obligatoria la paridad, o no paridad, pero una cuota existe, pero podríamos establecer comités de participación de trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, con paridad, con cuotas, dependiendo del espectro que hay al interior de la empresa. Muy interesante todo lo que se puede hacer. Inclusión, cómo nos vamos a preparar, cómo vamos a prevenir toda esta situación, cómo vamos a hacer que no ocurra. Muy importante, que no ocurra, porque no solamente de un punto de vista de cumplimiento legal, de compliance, sino porque la empresa tiene un rol trascendental. O sea, nuestra sociedad le da mucho poder a la empresa como vehículo social y económico. Y no hay que olvidarse que dentro de ella pernoctan, viven muchas personas y tiene que hacerse cargo de eso también. Ahora más que nunca, la empresa debe ser responsable de las personas que conviven dentro, entre comillas, con ella. Entonces, no es solamente prevenir para evitar el riesgo legal, es prevenir porque nos interesa que no ocurra nunca. Ni discriminación. Discriminación es un concepto bastante amplio que lo aborda íntegramente, pero
que no se discrimine a personas por su identidad de género, por sus creencias, por su color de piel, por su nacionalidad, capacitar con temas de acoso, corregir el acoso que se vea, abrir espacios de participación para que se converse del asunto. Eso es muy importante. Y luego tenemos la sustentabilidad, que es muy importante, cómo se relaciona la empresa con su entorno ecológico, con la sociedad en la que convive, cómo administra esta responsabilidad social empresarial. Eso también es muy importante que la empresa lo sepa conducir. Y por último, el propósito tanto de la empresa como de sus trabajadores. ¿Se puede fomentar esto de alguna manera? ¿Podemos potenciar, la identificación y trabajo por un propósito de las personas que son trabajadores de una empresa? Ahí estaba leyendo un poco de Viktor Frankl, que era un psicólogo, un analista del siglo XX que habla de la logoterapia y que señala que un tratamiento adecuado de análisis es con los propósitos de la persona, logos, que tiene que ver con la palabra propósito en griego. Entonces él, a diferencia de Freud, que habla de todo un tema de sexualidad y de niñez, él dice que tiene que ver con identificar, potenciar el propósito de las personas. Eso los va a llevar al siguiente paso y a curar o resolver sus problemas psicológicos. Interesante. Ahí le dejo el dato. Viktor Frankl. Creo que era húngaro. Ya, todo esto hoy ya no está en Viktor Frankl, ya no está en la empresa recicladora. Hoy esto es de parte de la gestión de personas de las empresas. Esto es fundamental. Eso. Ya se me acabó el tiempo, así que voy a pasar esto rápido. Básicamente lo que se busca con las políticas internas es lo que había conversado: fortalecer el diálogo social, el ambiente laboral, la igualdad, evitar discriminaciones. Y por último, y antes de pasar a sus preguntas, vamos a hacer con la UDD, confeccionamos un diplomado de modernización de las relaciones laborales de la empresa, que intentamos que tenga módulos que abarquen todos estos asuntos y que parte ahora en septiembre. Así que también los quería dejar invitadísimos a que participen. Yo soy el director del programa, pero participan socios, gerentes de PricewaterhouseCoopers, que es la consultora donde yo trabajo, y del más alto nivel ejecutivo y técnico. Ahí vemos finanzas, cultura, sustentabilidad, impuestos, por supuesto, derecho laboral, que es muy importante. Así que eso, los dejo invitados para que se inscriban también ahí directamente con la Universidad del Desarrollo, si es que así les interesa. Y eso en cuanto a la presentación. Voy a ver si hay preguntas. No sé si... ya esta gente me tiene... Bueno, no sé si hay preguntas en el chat. Yo no veo preguntas. Pero, no, claro, hay una pregunta que me dicen, ¿cómo enfrentar? Bueno, ¿existe alguna estrategia? Me pregunta María Cristina. O sea, ¿existe alguna estrategia concreta para enfrentar este asunto? Y bueno, es una pregunta un poco amplia, María Cristina. Efectivamente, hay muchas cosas que hacer. Ya hemos hablado un poco de los pilares acá, de cómo prepararnos. O sea, básicamente se puede trabajar mucho esto, y lo principal que yo recomendaría hacer es trabajar en la prevención, en la ejecución de todas las, o sea, prevención con capacitación, políticas, ejecutar las políticas, revisar, reforzar los conocimientos de las personas y corregir. Son las tres etapas, son fundamentales. O sea, si nos encontramos con un caso así, es muy importante que no ocurra. Valesca pregunta cómo se llama el diplomado. El diplomado se llama Modernización de las Relaciones Laborales. Valenska. ¿Qué días son? Es mixto, es híbrido. Se envían materiales para estudiar y hay una clase híbrida como esta, como la que están viendo, los días viernes creo que es. Los días viernes. Y con clases en directo, en vivo como esta, por 3 horas. Ahí los dejo. Les podemos enviar el folleto ahí. No sé si puedo dejar compartido mi correo solamente. Sí, parece que sí. Bueno, a ver, ahí está.
no sé, creo que ahí quedó en pantalla, así se llama el diplomado. Valencia, o sea, si no, no quedó bien. Entonces, Cristian Muñoz pregunta, respecto a la participación, el sector público tiene ya temas de participación instalados, pero no son vinculantes. ¿Están de acuerdo que los temas participativos sean vinculantes a la toma de decisión? Bueno, yo creo que es un paso, es bien interesante la participación, Cristian, yo creo que se está dando en el mundo, ¿no? El mundo chileno, por lo menos. Y yo creo que es algo en lo que se podría trabajar, avanzar. No sé si respondería de forma tan categórica que sea vinculante, porque creo que es un poco sencilla. Creo que el fenómeno es bien complejo, porque es un cambio de paradigma completo, porque hoy por hoy es solamente el que tiene la propiedad de la empresa el que toma todas las decisiones, y estamos hablando de compartir ese poder, ¿cierto? Yo creo que es un camino que hay que transitar, o que por último compartir de alguna manera, o por último, Cristian, generar un input de alguna manera, de que la gente pueda expresarse. Así que claro, es una pregunta bien como estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo, sí, me encantaría, pero veo que para que funcione bien es un camino que hay que transitar y bueno, esta instancia se trata de que conversemos un poco de cómo las empresas podrían, o las organizaciones, porque incluye ONG, avanzar en ese sentido. Por último, para que puedan tomar en cuenta alguna voz y no necesariamente que sea podría ser a través de la sindicalización, pero también podría ser con participación directa, Cristian. No necesariamente a través de representantes, sino que incluso podría ser directamente. Igual habría que tener cuidado con eso, porque si hubiese un sindicato, tendríamos que ver cómo hacemos de no menoscabar al sindicato. Por eso es bien complejo, si se dan cuenta un poco de todo lo que hay que tener en cuenta. Valencia pregunta si son asincrónicas. Las clases son en vivo, me parece. Son sincrónicas. ¿Cuánto dura el diplomado? Creo que dura 6 meses. 6 meses. Pero ahí más detalles del programa lo podemos ver. Cristian Estrada pregunta cómo enfrentar las desvinculaciones en relación a la gran judicialización que se produce de ellas por el incentivo perverso de los trabajadores de demandar. No pierden nada. Solo tienen opción de ganar algo. Acceder a la conciliación forzada impuesta por el juez o dar la pelea judicial. Me cansé con la pregunta, es difícil, va a depender del caso, Cristian. Yo no creo que exista una situación de desesperanza absoluta con los juicios. Yo creo que si los despidos están bien hechos, uno siempre podría plantearle la situación al juez y que el juez conceda de que la desvinculación fue bien efectuada. Yo creo que si no se cumple con las formalidades como corresponde, efectivamente vamos a estar en un mal pie judicial. Y obviamente ahí es conveniente llegar a algún tipo de acuerdo para no ser sancionados con mayor gravedad. Pero si la empresa hace bien las cosas, o la organización, porque las ONG no están ajenas a esto, hace bien las cosas, no veo por qué el panorama debería ser tan negro como lo es, o como se puede percibir que es. Magdalena pregunta, ¿desde cuándo se va a implementar el libro electrónico la EDT? Bueno, eso es desde octubre, es obligatorio. Ya se puede implementar, pero desde octubre será obligatorio. Eso, ya estamos en el tiempo y creo que contesté todas las preguntas. Por supuesto, los dejo invitadísimos al curso, al diplomado, y tienen mi correo también. Hay preguntas, estoy en el Q&A, hay preguntas en el chat. Bien, piden el PPT, lo podemos enviar. ¿Qué piensas de los despidos ya que los habituales procesos de promoción ya no serían aceptables si es que la empresa no hace un cambio de organización? Sí, bueno, hay una pregunta sobre qué pasa con las necesidades de la empresa. Efectivamente, ahí hay que analizarlo, eh, cómo plantearlos para que pudiesen ser aceptados por los jueces. No está fácil las necesidades de la empresa. He visto casos que piden que la gravedad de las necesidades de la empresa sean casi que la empresa va a desaparecer. Va a depender mucho del criterio del juez al final. Pero creo que sí he visto mucho que se puede trabajar más en las cartas de despido o efectivamente, más allá de trabajarlas, es evaluar bien la situación de la empresa, de analizar si procede o no las necesidades de la empresa. Si no proceden, bueno, si efectivamente no hay necesidades de la empresa, va a ser siempre difícil ganar, ¿no? Pero si las existen, hay que ver bien ahí cómo planteamos bien los documentos que hay que redactar. Eso fue preguntas del chat. Ya, entonces acá tomo nota de
J.O. Ramos SC para mandar la O Ramos C. Ya, eso. Así que muchas gracias a todos. Los dejo invitados nuevamente. Mi nombre es Gabriel Halpern, soy de PwC Chile y cualquier cosa que los pueda ayudar me avisan. Y desde ya les agradezco mucho por haber participado y nos estamos viendo. Eso, envíenme un correo. Voy a dejar mi correo acá, ya en el chat, porque voy a parar esto. Mándenme un correo y me piden la PPT. ¿Les parece? Más fácil. Eso. Un abrazo a todos, muchas gracias, que tengan muy buen día y muy buena semana. Nos estamos viendo.